Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si se conectan los otros dos participantes que están en la comisión y comenzamos. No sé si me recuerdan, yo soy Romina Manso, bueno, estuve presente en el primer encuentro que tuvimos, el de bienvenida, y ya después quedó el doctor Mariano de Rosa a cargo de la comisión. Bueno, por lo menos en esta primera parte, así que ahora vamos a comenzar con la segunda. En realidad dentro de lo que corresponde al problema número 3, que es el que nos falta, bueno, abordar y resolver. Así que bueno, ¿cómo van con los problemas hasta acá? ¿Cómo se sintieron con la cursada? Cuéntenme un poquito qué tal, qué les pareció. Bien, a mí En muy confianza, en bueno. confianza. Me parece Bueno, me muy, alegra muy mucho. bueno el sistema. A mí la verdad me Bueno, asustó me alegra mucho. ¿Vos, muchísimo. Federico, también? Ujú. A mí la verdad al principio me asustó muchísimo porque pues yo no estudio derecho. Entonces yo era como, no, ¿qué voy a Ay, lo hacer? Yo no recuerdo, sé Lina, nada. sí. Entonces estaba súper asustada. Eh, Pero digamos que el profe de ¿Economía Mariana, estudiabas? No. ¿cómo? ¿Economía estudiabas específicamente? ¿Cuál era tu área? Negocios internacionales. Ah, cerquita, por ahí. Sí, parecido. No, entonces el profesor, pues Mariana, digamos que nos ha explicado pues como muy bien, muy detallado, y nos ha dado como mucha información. Y pues él me dijo que también pues se tenía en cuenta el hecho de que pues yo no estudio derecho como tal y pues la verdad me ha gustado mucho. Ha sido un reto, la verdad, pero he aprendido muchísimo y eso me tiene muy contenta. Bueno, eso es lo más importante, que aprendan, que esto sea un enriquecimiento a nivel no solo académico, sino profesional para el futuro. Y bueno, la idea es compartir, por supuesto, todas estas cuestiones que, si bien distan en un principio en materia histórica y determinados conceptos que abordamos, por supuesto tienen que ver, ¿no?, con finalmente las relaciones internacionales, lo que implica hoy en día y pasarlo a un marco de realidad, ¿no? Que no quede en lo abstracto, sino en lo que, bueno, cotidianamente vivimos y más aún con lo que es la pandemia y en este contexto tan particular en el cual nos encontramos inmersos y que, bueno, ha significado un acercamiento desde lo virtual, ¿no? Desde este lugar. Vos, Federico, ¿de dónde sos? ¿De qué país? Yo de acá de Mar del Plata, de Argentina. Ah, sos argentino. Ah, muy bien. Sí. ¿Y Lina, que no lo recuerdo? Yo soy de Colombia. De Colombia. Bueno, Híjole. bueno, chicos, voy a ir preparando todo para comenzar. Bueno, Les hago una consulta. ¿Les llegó el mensajito? Porque no sé si lo cargué bien en el campus, de que hoy comenzábamos con responsabilidad internacional de los estados. ¿Puede no, ser que les haya llegado el mensaje? no. Bueno, entonces voy a hablar con el doctor Fabio Farinella porque no lo he cargado correctamente. Pero ¿Está bueno, así el no se problema? preocupen. Hoy vamos a ver el problema número 3. Sí, sí, sí. Hoy El problema. vamos a leerlo juntos y vamos a tratar las dos unidades que restan de esta primera parte, que justamente tienen que ver con responsabilidad internacional de los estados, que es el tema que abordaremos el día de hoy, y posteriormente hablaremos sobre inmunidad y jurisdicción de los estados la semana próxima, para, bueno, luego finalizar esta primera parte y abordar en un tiempito la segunda. Bueno, lo primero que vamos a poner entonces, les voy a compartir el problema. Por supuesto, además está decir que cualquier tipo de pregunta, sugerencia, cuestión que surja, estamos para abordarla, y más aún que, bueno, somos poquitos y eso hace que pueda ser todavía más personalizado.
Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si la ven correctamente. Ahí recién la estoy compartiendo. ¿Pueden verla? Ya, ahora sí. Ahora sí, bárbaro. Federico, ¿vos podés verlo también? Sí, sí. Bien, bueno. Vamos a hacer entonces una rápida lectura del problema, cuáles son los hechos, las cuestiones a abordar. Cualquier cuestión, obviamente, es, bueno, en un marco lógico que hay ciertas cuestiones que todavía no pueden llegar a entender o comprender, pero por una cuestión de que recién vamos a abordar estos temas. Así que más aún, Lina, cualquier cuestión, enseguida la abordamos, y lo mismo Federico. Bueno. Problema número 3, inmunidad estatal y responsabilidad internacional de los estados. Vamos a los hechos del problema. En marzo de 2021, la Embajada de Markovia, ubicada en territorio del estado de Arcadia del Sur, trabajaba habitualmente con sus 30 empleados. Durante las últimas semanas se había producido una escalada diplomática entre ambos países. El motivo principal del conflicto se debía a que el gobierno de Markovia había autorizado el ingreso a su territorio del ex rey del estado arcadio, quien había sido depuesto y se encontraba exiliado a fin de someterse a una intervención quirúrgica en jurisdicción de Markovia. Arcadia del Sur consideraba al ex monarca un traidor a su propia religión y cultura, ya que había intentado occidentalizar el país durante su reinado. Por otra parte, la justicia arcadia le había iniciado procedimientos por corrupción durante su gestión. Ambas situaciones provocaron un gran impacto mediático en el único multimedio estatal que monopoliza la información y opinión, sobre todo entre grupos de jóvenes radicalizados. Ello derivó en que, durante los siguientes días, la embajada se viera sorprendida por un grupo de 80 jóvenes estudiantes armados que, sin oposición alguna por parte de los funcionarios policiales de Arcadia, entraran a la embajada, izaran la bandera Arcadia, emblema de su revolución radical, por supuesto, y ocuparan el edificio tomando como rehenes a la totalidad de los ocupantes. Durante todo abril de 2021, y está incorrecto el año, el gobierno arcadio se mantuvo en silencio ante estos hechos y frente al pedido de auxilio del gobierno de Markovia, solo contestando que haría lo posible para mantener el orden en el lugar. Mientras tanto, los líderes religiosos de Arcadia, en sendos discursos expresados en distintas universidades y espacios públicos, alentaban a los jóvenes estudiantes a continuar en la ocupación de la embajada, considerándolo un acto heroico. Para los integrantes de la embajada, los días en cautiverio se convirtieron en semanas. Las tratativas llevadas a cabo para que los civiles depusieran las armas no dieron resultado. El movimiento revolucionario mostraba a los rehenes con los ojos vendados, a la población local y a las cámaras de televisión. Los rebeldes expresaban que los ciudadanos marcovianos cautivos serían liberados únicamente a cambio de la extradición del monarca para ser juzgados por crímenes contra el pueblo arcadio. Ante tales proclamas, el líder religioso de Arcadia del Sur aprovechó la situación para consolidar su poder y de esa forma radicalizar aún más el país. En julio de 2021, el líder Ayatollah Medeli expresó públicamente en un discurso oficial del gobierno arcadio que apoyaba la toma y la lucha de los estudiantes. En este punto, Markovia lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia, reclamando la violación de la Convención de Viena sobre Inmunidades Diplomáticas y la responsabilidad internacional del Estado de Arcadia del Sur por violar normas de derecho internacional. Bien, estos son los hechos sobre los cuales trabajaremos. A tales efectos, por supuesto, hablaremos sobre la bibliografía académica específica relacionada con esta cuestión y una serie de fallos que justamente los ayudarán aún más a poder abordar este tema. Acá está la bibliografía y documentación específica para poder trabajar en base a las siguientes actividades. Actividades a desarrollar.
En este punto, usted, recién graduado de la universidad, es convocado por el gobierno de Markovia para que lo asesore en la demanda inicial. Recordemos que Markovia va a iniciar la respectiva demanda ante la Corte Internacional de Justicia por estos hechos que se han sucedido. A tales efectos, redacte un informe que contenga una opinión jurídica fundada en las normas aplicables, costumbre internacional, jurisprudencia y doctrina, incluyendo los siguientes puntos. ¿Existe responsabilidad internacional por parte del Estado de Arcadia del Sur? Si así lo considerare, indique cuáles hechos la generarían, en qué momento nace tal responsabilidad, qué normativas del derecho internacional han sido violadas y cuáles serían las reparaciones posibles. A su vez, como segunda pregunta, ¿podría en este caso el Estado de Arcadia del Sur contrademandar al Estado de Markovia por haber brindado protección al ex rey Arcadio? En tal sentido, ¿implicaría ello haberse entrometido en los asuntos internos de Arcadia del Sur? Bueno, en base a lo que charlaremos, estas son las preguntas que habremos de abordar y resolver en el problema número 3. Bueno, para ello aquí tienen los documentos a utilizar, por supuesto, el libro de cátedra, la bibliografía específicamente recomendada, una serie de tratados que son propios para la resolución de este problema, que por supuesto, bueno, les recomiendo tener en cuenta y trabajar sobre ellos. Y en materia de jurisprudencia, tenemos dos fallos que son principales. Por un lado, actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Este es un fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde intervienen los estados de Nicaragua y Estados Unidos, y a su vez, el de personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán. ¿Sí? Estados Unidos versus Irán, también un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Este va a ser el más interesante o el más importante sobre el cual trabajaremos, ya que en cuanto a los hechos tenemos una similitud en este caso, y justamente, bueno, aquí es de lo que hablamos, la existencia de dos estados, un grupo de jóvenes rebeldes toma la embajada, en este caso de Markovia, en territorio del estado de Arcadia del Sur, por, bueno, esta serie de hechos sobre los cuales hablamos. Se supone que el rey de Arcadia exiliado, o veremos si exiliado, o las razones por las que se expresan acá específicamente, que implican que va hacia el estado de Markovia a fin de llevar a cabo un trámite quirúrgico, ¿qué es que figura de qué implica? Y bueno, si este viaje realizado por el ex rey configuraba justamente esta toma de la embajada y, bueno, los posteriores hechos que se suceden y el rol que toma el Estado de Arcadia del Sur al respecto, conforme la actitud llevada a cabo por los particulares. Hasta acá, ¿alguna pregunta en particular? Es mucha información, así que bueno, la idea era leerlo, comentarles un poquito de qué se trata, y cualquier cuestión, por supuesto, la vamos trabajando. Asimismo, esto no se los dije, pero en el transcurso de lo que ustedes vayan resolviendo el problema, cualquier consulta, duda, lo que fuere, también me lo consultan por el campus. Ahora les voy a dejar mi mail también, así que podemos ir charlándolo y tratándolo juntos también. ¿Hasta acá todo bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, chicos, entonces. Vamos a comenzar entonces con el tema que nos convoca el día de hoy, que es responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos. Lo voy a poner en compartir pantalla. Bien, ahí ya pueden verlo, por ahí tarda un chiquitín. El Power también se los voy a compartir, así lo tienen, para cualquier cuestión. O sea, en materia conceptual es no un pequeño resumen, sino un pequeño punto básico de lo que vamos a tratar y que les va a servir, por supuesto, para la resolución del problema. Bueno, ¿pueden verlo? Estás presentando el problema. Yo estoy viendo el problema todavía. Sí, yo también. Únicamente la primera parte del problema.
Ujú. Yo estoy viendo acá el Power, esperen que voy a poner. Ahí puse, a ver si hay, no, tengo que volver por acá, disculpen. Acá, dejar de compartir. Ahora voy a compartir de nuevo directo el archivo. Se ve que no puedo cambiar en la misma función de compartir. Ah, ok. ¿Ahora sí pueden? Ahora ¿Verlo? sí. Sí, Ahora sí. sí. Excelente. Bueno, ya sabemos para la próxima entonces. Bueno, comenzamos entonces a hablar sobre responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos. Ya les digo, cualquier pregunta, cuestión, sugerencia, con lo que surja, lo charlamos. Vamos a iniciar por el concepto. A ver, ¿cuándo justamente un Estado incurre en responsabilidad internacional? Eso sucede frente a la violación de una obligación internacional que se encuentra en vigor, siendo esta cualquiera su fuente. ¿Bien? Cuando hablamos de fuentes, esto por supuesto lo han visto con el doctor Mariano de Rosa, tenemos, por un lado, los tratados internacionales, ya sean de carácter bilateral o multilateral, los principios del derecho y principios generales del derecho internacional y, por supuesto, la costumbre internacional. ¿Sí? Bien, todas estas normativas, todas estas disposiciones son normativas de carácter primario. ¿Qué significa? Que imponen determinadas obligaciones a los estados que estos deben cumplir, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando los estados, ante determinados actos que pueden ocurrir tanto por acción como por omisión, no llevan a cabo estas normativas, estas disposiciones impuestas, violando dichas normas e incurriendo entonces en una serie de acciones que implicarán, por supuesto, responsabilidad internacional y el deber de actuar en consecuencia, previendo la reparación del daño o del perjuicio que hubiere ocasionado. Bien, como lo decíamos hace un ratito, la responsabilidad internacional genera una nueva obligación, ¿sí? Tenemos una obligación principal dispuesta por una fuente del derecho internacional. La misma no es cumplida, por lo tanto, genera en el Estado una nueva obligación de cumplir, en este caso la de reparar el perjuicio causado, ¿sí? Existen normas que regulan tanto la responsabilidad internacional como sus respectivas consecuencias. A este conjunto de normas las denominamos normas secundarias. ¿Por qué? Porque las mismas van a resultar operativas a partir de la violación de estas normas de carácter primario, que son las que establecen las respectivas obligaciones que los estados deben, llevar a cabo y cumplir para un correcto funcionamiento entre estados, por supuesto, en materia de cooperación, reciprocidad y todas las cuestiones que tienen que ver en el marco de la comunidad internacional. Existen dos formas de responsabilidad internacional. Responsabilidad por actos o hechos internacionalmente ilícitos y responsabilidad por actos o hechos que no resultan prohibidos por el derecho internacional, pero que sin embargo pueden llegar a generar determinadas consecuencias por las cuales los estados deben responder. Frente a esta primera categoría, responsabilidad por actos o hechos internacionalmente ilícitos, hablamos específicamente de actos que son cometidos, tanto por órganos como por agentes o funcionarios de los estados, que los realizan en el marco de su carácter oficial, y que, ya sea por acción u omisión, pueden generar algún tipo de violación de una obligación de carácter internacional que obliga al Estado a responder como tal. Ahora bien, cuando nos referimos a la responsabilidad por actos o hechos no prohibidos, lo que se conoce comúnmente como la responsabilidad sine delicto, en realidad nos estamos refiriendo a actos que en sí no se encuentran prohibidos por el derecho internacional, pero que puede llegar a generar consecuencias. Estamos hablando en este caso de actividades
de carácter riesgoso. No sé, por ejemplo, el enviar un objeto al espacio ultraterrestre, un satélite, que algo no haya funcionado correctamente y ello implique que el satélite caiga en el territorio de otro estado, o sea, diferente al estado nacional del cual había enviado el objeto al espacio, genera responsabilidad frente a, bueno, a los daños, a los hechos, al perjuicio causado, en el cual el Estado habrá de tener que responder. Estas situaciones también se dan en el marco de el transporte de sustancias peligrosas. Esto también ocurre generalmente cuando se da en el marco de, bueno, las fronteras entre estados, y pueden surgir determinados derrames en materia de ríos o cuestiones específicas que generan bueno, grandes cuestiones en materia de contaminación, cuestiones ambientales que, por supuesto, el Estado responsable de la carga tiene que hacerse responsable frente al otro Estado. Acá hablamos de responsabilidad del Estado frente a otros Estados y frente a otros sujetos, por ejemplo, particulares, como lo veremos un poquito más adelante. En cuanto a estas cuestiones, y hablamos de esta normativa que yo les comentaba, o sea, normas de carácter secundario, es decir, de aquellas que regulan la responsabilidad internacional de los estados, en materia de codificación, Federico, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. En la primera de las formas, ¿sí? La de los actos Sí. internacionalmente ilícitos, entra a jugar el tema de los ilícitos ejecutados por nacionales con, por ejemplo, en este caso, que el gobierno de los que estaban haciendo la toma de la embajada avalaba en cierta forma esos actos. Esos actos Muy también bien, Federico. ¿es responsabilidad del Estado? Puede llegar a serlo, eso lo veremos un chiquitín más adelante ahora cuando continuemos. Te me has adelantado, Federico, Bien, pero bien. está muy bien la Perdón. pregunta y atención porque tiene que ver con la resolución del problema. En ciertas circunstancias de carácter excepcional, justamente, no, bárbaro, Federico, que lo has comentado, justamente los estados han de ser pasibles de ser responsables frente a la comisión de los actos que llevan a cabo. Así que veremos justamente de qué hablamos un chiquitín más adelante. Pero volviendo al tema de lo que tiene que ver justamente con... No, al contrario, perdón jamás. Justamente lo que tiene que ver con... Eso significa que estabas atento. Muy bien, Federico. Y bueno, y Línea también la veo escribiendo, así que geniales los dos. En cuanto a la reglamentación, hablábamos de, perdón, la regulación de estas normas de carácter secundario, como charlábamos. La comisión, que seguramente ya la habrán escuchado, la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, la CDI, presentó, o sea, en los inicios de la creación de la CDI, de dicha comisión, ya el tema de la regulación de la responsabilidad internacional era uno de los puntos sobre los cuales más había estado trabajando y, bueno, urgía una reglamentación y regulación al respecto. Es por ello que en el año 2011, finalmente, se presenta, la CDI presenta a la Asamblea General de Naciones Unidas, bueno, un compendio, justamente, un proyecto de codificación en el marco de esta materia, que si bien no se encuentra actualmente vigente, porque, como hemos estudiado ya, para que un tratado entre en vigencia y sea oponible a los estados y obligatorio, requiere de un número determinado de ratificaciones dispuestas, por supuesto, por el tratado, y que eso hace que el mismo entre en vigencia, no ocurrió en este caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde esa fecha hasta la actualidad, tanto los estados como las partes litigantes en determinados procesos, ya sea ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, estas cortes judiciales que justamente tratan cuestiones relacionadas entre estados o entre un estado y un particular, dependiendo la competencia que cada uno de ellos tenga, hacen mención y
refieren a este conjunto de normativas que están en su mayoría dispuestas por la costumbre internacional. ¿Sí? Este proyecto cuenta con un conjunto de regulaciones, o sea, sus anuncios, no me sale la palabra, sus disposiciones justamente versan o tienen su fuente en materia consuetudinaria, ¿sí? Estamos hablando de costumbre internacional. Por lo tanto, si bien podemos decir que no existe un tratado formal vigente que así lo establezca, porque aún no cuenta con las ratificaciones necesarias, recordemos que todas aquellas acciones llevadas a cabo por los estados de carácter general por un tiempo pronunciado y con conciencia de obligatoriedad, implican justamente que bueno, los estados deban atenerse a su realización y cumplir con las disposiciones porque están dentro del marco de la costumbre como fuente internacional. Bien, vamos a ir a los elementos ahora de la responsabilidad en sí. Por un lado tenemos al efecto dos elementos. Un elemento de carácter objetivo y otro elemento de carácter subjetivo, ¿sí? Por un lado, esto ya lo habíamos dicho, ¿cuál es el elemento objetivo? La violación o incumplimiento de una obligación internacional que se encuentre en vigor, establecido por esta norma primaria, tratados, costumbre, como lo habíamos tratado, y un elemento subjetivo, que esto es lo que va a tener que ver un poquito más adelante con lo que nos comentaba Federico, que dicha violación sea atribuible al Estado, o sea, la acción llevada a cabo, en este caso por agentes, funcionarios, o veremos qué otro tipo de personas pueden llegar a cometer estos actos, que finalmente el Estado deba responder. Vamos a tratar ahora específicamente entonces el elemento objetivo, ¿sí? El acto llevado a cabo, ya sea en materia de incumplimiento o violación de la obligación internacional. Bien, estos artículos que nosotros vemos refieren específicamente al proyecto presentado por la CDI. Así que aquí que vemos que, como les decía hace un ratito, si bien no hay una vigencia en materia de la ratificación del tratado, sí puede haberlo en materia consuetudinaria, que también es un dato importante a tener en cuenta para la realización del problema. Calificación del hecho como ilícito. Acá, ¿qué es lo importante tener en cuenta en este punto? Que la calificación que importa a la cuestión está dada por el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho ha de ser calificado como ilícito conforme el derecho internacional. Si el Estado en su derecho interno no dispusiere que esta acción, este acto que lleva a cabo, ya sea por acción o por omisión, no implica para su derecho interno un delito, una acción que no corresponda, o sea, una acción que no sea de carácter ilícito, al derecho internacional eso no le importa y el Estado habrá de tener que responder, ¿sí? La calificación del hecho la otorga el derecho internacional. Por lo tanto, las cuestiones de índole internas de dicho Estado no generan ningún tipo de afectación o falta de atribución de responsabilidad porque así no se lo disponga en su derecho interno. Tengamos en cuenta acá que la CDI dijo al respecto, lo estableció, que en materia de daño o cuestiones relacionadas con la culpa o el dolo, en materia de daño específicamente, si bien hay autores que consideraban al daño un elemento necesario para configurar la responsabilidad internacional del Estado, es decir, que el acto produzca efectivamente un daño, la CDI no lo consideró como tal, no lo considera un elemento relevante a fin de disponer que el acto ilícito se haya generado. No es un requisito viable, como así tampoco la culpa o el dolo. Ojo, excepto en este caso que la norma primaria, como hablábamos, el tratado específico, la costumbre o un principio, así lo establezcan. ¿Sí? Estamos frente a un tratado de carácter bilateral o multilateral, donde se dispone que dicho acto ilícito habrá de ser considerado como tal a partir de una intención por parte del individuo, o sea, hablamos de dolo, o una falta de negligencia, o la existencia de negligencia, una falta de un deber de cuidado que llevó a cabo a la violación finalmente de la obligación internacional, justamente
bueno, vemos en este marco que la norma de carácter primario es la que habrá de establecer estos puntos específicos. Bien. Vigencia de la obligación violada. Principio de retroactividad, principio general de retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados solo habrán de ser susceptibles de ser declarados responsables y tener que responder a tales efectos siempre que se hubieran obligado por esta normativa de las cuales les comento, ¿sí? Y el hecho tiene que ser siempre posterior a la adquisición de la obligación por parte del Estado, ¿sí? Este es el principio de irretroactividad. No hay retroactividad de la norma, es decir, un Estado que hubiera llevado a cabo un hecho que configuraría un acto ilícito, una violación a la obligación internacional, ya sea por acción o omisión, como charlábamos, no le será susceptible de ser, en todo caso, llevado todo el proceso judicial como tal y la sentencia respectiva declarándolo conforme se establezca responsable o no, si no se hubiere obligado previamente por una normativa específica o siempre que no estemos frente a la presencia de una norma de carácter consuetudinario, ante el hecho que hubiere llevado a cabo, que hubiere cometido. Bien, ahora vamos a ver, perdón, se me fue, ahí está. La extensión en el tiempo de la obligación violada. ¿Hay un plazo en el cual se tiene que producir este hecho, este acto? ¿Cómo lo toma en este aspecto la Comisión de Derecho Internacional? Y sí, en su artículo 14 habla específicamente sobre 3 tipos de instancias, 3 supuestos en los cuales se daría el marco de violación de una obligación internacional. En primer lugar tenemos el hecho sin carácter continuo, es decir, una violación de la obligación consumada. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo en el que se produce el hecho, se produce la violación, la injerencia, la falta del deber de cuidado ante la obligación internacional dispuesta por la normativa primaria. Un ejemplo, para que lo entiendan, porque por ahí es muy técnico y medio confuso. En materia de derecho internacional del mar, derecho marítimo, nosotros contamos, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia, con diferentes espacios marítimos. Uno de ellos es el alta mar. En alta mar justamente rigen, es un espacio marítimo abierto a todos los estados, carece de dueño, o sea, no hay un estado que tenga algún tipo de interés específico, particular o prelación sobre otro estado en el marco de dicho espacio, y aquí rigen, bueno, las libertades del alta mar, que son la libertad de pesca, libertad de navegación, libertad de tendidos y cables submarinos. Son 7 en total las libertades que rigen en este aspecto. ¿Y qué pasa? Si un estado lanzara un misil a un buque de guerra, por ejemplo, que se encontrara en el alta mar sin existir una causa suficiente que justificare tal acto, estamos en presencia de un hecho que no posee carácter continuo. Tiró el misil y en el marco de esa circunstancia se produce la violación a una obligación internacional, por supuesto, que significa o sea, ningún Estado puede atacar sin causa probable, sin ningún tipo de justificación que así lo amerite, un buque en determinadas condiciones. ¿Sí? Acá tenemos un hecho específico y que implica de entrada la violación a la obligación internacional. Federico. No, iba a dar un ejemplo para ver si me había quedado claro. Sí, eso. obvio. Puede ser Sí. El tema de la embajada de Israel acá o de la AMIA, una cosa así, que hicieron También, un atentado, puede ser una cosa así. Exactamente. Si te interesa el tema, mira, justo estaba leyendo hace un ratito, muy interesante, decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente la cuestión por la causa de la AMI. Le contamos a Lina un poco para que sepa de qué estamos hablando. La AMIA era la Asociación Mutual Israelita de Argentina y sufrió
un atentado terrorista en el año 1994 que tuvo como resultado un total de 85 muertos y alrededor de 150 personas gravemente heridas. Fue algo terrible para la historia argentina, teniendo en cuenta que había antecedentes previos. En el año 1992 ya había habido un atentado, en este caso a la embajada de Israel, y bueno, las consecuencias, ¿no?, que se sucedieron fueron terribles, y es al día de hoy que, justamente la comisión, en el marco de sus recomendaciones, establece que existe impunidad porque no se sabe quiénes han sido los responsables de dicho ataque, y no se han llevado a cabo en materia judicial, las diligencias consecuentes, procedentes y necesarias para que la causa avance, por supuesto, y se llegue a conocer la verdad sobre este hecho terrible, ¿no? Solamente la Argentina, el Estado argentino, reconoció en el año 2005 que sí había habido falta de un debido deber de cuidado, un deber provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado argentino debería haber tomado medidas en pos de, por supuesto, proteger y evitar cualquier tipo de ataque terrorista, teniendo en cuenta que ya estaba en conocimiento. Eso es lo más grave. O sea, no estaba en conocimiento, por supuesto, de que se iba a cometer el ataque y fue totalmente pasivo hacia ese hecho y no realizó nada. Pero sí, teniendo ciertas inferencias de que esto podía ocurrir, teniendo en cuenta los antecedentes previos y ciertas situaciones que se habían suscitado antes del día efectivo del ataque, no llevó a cabo las diligencias correspondientes. La Argentina en ese aspecto lo reconoció y no implica un punto favorable. Por supuesto, la responsabilidad del Estado argentino está presente, pero más aún en materia judicial lo más grave se ha dado, porque frente a los determinados órganos judiciales que han intervenido en la cuestión, todavía no se llega ni siquiera a una investigación fehaciente y correcta de lo que ha ocurrido, ¿no? Se plantea también, por supuesto, una falta de imparcialidad total al tratar el tema. Se habla, ¿no?, de corrupción en el medio. La verdad que es muy grave, ¿no?, lo que ha ocurrido, y la comisión decidió elevarlo a la Corte el 26 de marzo, hace un mes que está en la Corte este caso. Así que bueno, acá vemos, por ejemplo, volviendo al tema de la responsabilidad, perfecto, Federico, que lo nombraste, porque justamente acá vemos actos del Poder Judicial. Esto es lo que también tenemos que ver en cuenta. No es que el acto ilícito ha de ser cometido solamente por un funcionario, un agente de carácter administrativo, sino que es desde cualquier estamento administrativo, Poder Judicial, Poder Legislativo. Lo mismo en el caso de Colombia, de acuerdo a la división política y en la forma en que ejerza la administración de su Estado. Todos son responsables ante estos hechos. Acá fijémonos que por un lado se va hacia la responsabilidad es una sola, pero se segmenta en el rol del Poder Judicial y a su vez en el rol previo del Ejecutivo y el deber de cuidado en materia de administración que debería haber tenido frente a evitar o al menos mitigar estos hechos, ¿no? Que no hubieran tenido las consecuencias atroces que se sucedieron. Así que muy bien, chicos, no sé si Federico algo al respecto, pero sí, no, quedó clarísimo. Pero genial clarísimo. el aporte, porque Gracias. justamente tiene que ver con esto, genial. No, por favor. Vamos entonces a los próximos. Sí, Lina. Sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, en este caso, esto sería juzgado, si no entendí mal, sobre el proyecto de la CDI. Si es CDI o estoy mal ahí. Pues como todo esto que pasa, como para poder atribuirle esto a alguien, y lo del principio de irretroactividad. Entonces, digamos que en el momento que ocurrieron los hechos que acabas de contar, digamos que sí aplicaría a juzgarse, pues, y ya digamos que ya estaba en vigor como el tratado sobre el cual, digamos, bajo esto ya te puedo juzgar. Por supuesto. Ok. Por supuesto, la Argentina ya estaba, por supuesto, o sea, adhiere
tanto a la normativa dispuesta que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, todo el marco normativo de protección de los derechos humanos es anterior a la comisión de estos hechos. Por lo tanto, por supuesto, en este caso, no hablamos de o sea, no es retroactivo, sino que efectivamente existe o sea, la Corte resulta competente para entender en este caso, y bueno, fallar al respecto la sentencia respectiva hacia, bueno, quienes se presentaron, y bueno, alegando, por supuesto, en este caso, el derecho a la verdad, tan importante para nuestra nación y nuestras regiones, ¿no? Principalmente, en materia histórica, por supuesto, latinoamericana también. Bien, Lina, ¿ahí? ¿Contestado? Sí, ya, ahora sí, ya. Tenía la duda. Gracias. Excelente. Vamos entonces a aquellos hechos de carácter continuo. Acá hablamos, bueno, en este caso hablamos específicamente como ejemplo de lo que son los crímenes internacionales. Acá hablamos de hechos, o sea, la violación de la obligación se prolonga en el tiempo, ¿sí? Se extiende durante todo el periodo en el cual el hecho continúa. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro que justamente ha dado en este marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con el crimen internacional de la desaparición forzada de personas y lo que ello significa, ¿no? Bueno, acá la Corte dice específicamente que por su carácter permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la persona, esta violación a la obligación continúa en ejecución, ¿sí? Este crimen tan atroz como lo que significa, va a continuar hasta el momento en que efectivamente se tenga conocimiento de, bueno, cuál ha sido el destino de esta persona o su paradero, ¿sí? Acá estamos en presencia de un hecho de carácter continuo. No es que la persona, bueno, se toma conocimiento de la desaparición y se produjo el hecho. No. Todos los efectos tienen un plazo continuo hasta que la persona efectivamente aparezca. Lo mismo sucede con el secuestro de rehenes. Tengámoslo en cuenta para el problema número 3. Hablamos de un hecho de carácter continuo, o sea, el hecho violatorio de la obligación internacional se produce en el marco de una franja de tiempo determinado y durará por todo ese proceso y implicará, por supuesto, al Estado la responsabilidad respectiva frente al deber de cuidado que tendría que haber tenido, provisional, lo que corresponda, y que no llevó a cabo en tales circunstancias conforme el derecho internacional así se lo exigía. Bien, y por último tenemos la obligación de prevenir un acontecimiento determinado, que tiene que ver un poco con estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Del derecho de provisión, y decir, bueno, se produjo este determinado hecho, volviendo un poco a lo que era lo que charlábamos recién del caso de la teniendo conocimiento o pudiendo tener ciertas inferencias de que determinados acontecimientos violatorios de derechos humanos, crímenes, lo que fuere, estarían ocurriendo, el Estado no toma la debida diligencia de prevención, de provisión, de poder actuar ante determinadas circunstancias y hacer todo lo posible para evitar el hecho dañoso, más allá de que se produzca. Si hubiera actuado en cierta forma donde una corte considere que hizo todo lo que estaba a su alcance para poder evitarlo el hecho, y sin embargo, bueno, no pudo sucederse, sin embargo, cumplió con su deber de obligación dispuesto por una normativa específica internacional. Bueno, vamos ahora. En este caso, perdón, yo estoy medio molesto, sí, pero en este caso no, el ilícito sería por omisión, no por acción, ¿no? Claro, exactamente, porque justamente tal cual, no cumplió con, o sea, tiene lugar, o sea, se produce el hecho y se mantiene en el tiempo, o sea, o puede producirse el hecho y se mantiene en el tiempo, estando el Estado en carácter inmóvil, no hace nada, o sea, el órgano ejecutivo, quien fuere quien debiera actuar en ese momento, no toma una actitud activa para que dicha violación finalice y se vuelva a una restitución o estado normal anterior a la violación de la obligación internacional, o, bueno,
específicamente nunca realice una acción, una omisión que tendría que haber actuado y de esa forma justamente prevenir el daño que finalmente se ocasiona. Perfecto, así que muy bien. Gracias. Y vamos ahora, por lo tanto, al elemento de carácter subjetivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando justamente un determinado acto le es atribuible al Estado como tal y le genera, por lo tanto, responsabilidad internacional. Bueno, en primera instancia, el que venimos charlando y que es el, bueno, como el principal, por decirlo de alguna forma, que el acto fuere cometido por un órgano del Estado, funcionario público o agente del Estado, ¿sí? Como hablábamos, como vimos en los ejemplos, ya sea del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, habrá de responder el Estado ante la falta de la respectiva diligencia y cumplimiento de la obligación internacional dispuesta. ¿Sí? Y acá, en este aspecto, también encontramos otro principio muy importante, como hablamos de irretroactividad, otro principio de derecho internacional que justamente establece que el Estado ha de responder por todos aquellos actos que realicen sus agentes en carácter oficial, actos u omisiones. Va a responder el Estado ante ambas acciones, por acción o por omisión, aun cuando este agente, este funcionario, se excediera de los límites de su competencia o actuare en violación a su derecho interno, no derecho internacional, a su derecho interno, aun cuando el funcionario actúe, traspasando las disposiciones, o sea, el mandato que tuviera como tal, las atribuciones que tuviera conforme la función que se le hubiera otorgado, o hubiera llevado a cabo actos que son violatorios en materia de derecho interno, eso no implica que, no sean causales de exclusión por parte del Estado, por las cuales no tendrá que finalmente proceder y responder, ¿sí? Habrá de tener que responder como tal. Así que bueno, también ese punto tenerlo en cuenta, porque el Estado no puede eximirse de responsabilidad aun cuando sus funcionarios hubieran actuado excedidos a la competencia que les arrogaba. Perdón, Ahora bien, sí. esto, si el funcionario o la agente del Estado se volvió loco, es insano, ¿el Estado responde igual? Sí, no, por supuesto siempre hay cuestiones específicas que se dan en un marco del derecho internacional, y acá estamos hablando de, bueno, una efectiva incapacidad que por supuesto deberá probarse y se tendrá en cuenta al momento de el respectivo trato de la situación y llegar a una efectiva sentencia que establezca o no la responsabilidad de la gente. Pero bueno, en ese caso, obviamente existen cuestiones que no que eximen de responsabilidad, pero sí de carácter específico que implican que esa responsabilidad pueda verse tal vez menguada o dejada de lado frente a una situación de un caso de determinación de capacidad, ¿no? Como estaríamos viendo en este caso. Obviamente habría que determinar en qué, si esa persona contaba con el momento de lucidez suficiente, al momento de la realización del acto, una serie de circunstancias que tendrían que verse en el caso concreto, pero que podría el Estado en todo caso plantear, y de esa forma, en todo caso, menguar su responsabilidad o ofrecer otro tipo de reparación. Ya lo digo, lo hablo muy en general porque es bien específica la pregunta, pero puede, por supuesto, ser tenido en cuenta en el marco de un tribunal internacional. Ok, gracias. Ay, qué pena. Ahí lo podrían juzgar, digamos, al Estado por el hecho de que no realizó como las medidas preventivas necesarias para evitar como, digamos, que esa persona enloqueciera y cometiera esos actos, o cómo sería ahí. Pues como que no hizo como la prevención, sí, habríamos de esa persona para ver cómo estaba desempeñando como sus funciones.
Tal cual, acá, bueno, tendríamos que ver si hablamos, por ejemplo, no sé, de un diplomático, de una persona que ingresó, bueno, en este estado del cual justamente estamos charlando. Obviamente, para acceder a este tipo de funciones existen una serie de exámenes previos de todo tipo y que obviamente dan a la idoneidad del funcionario y a las funciones que por supuesto habrá de llevar a cabo como tales. Ahora bien, si justamente hubo una negligencia frente a la existencia de hechos que justamente pudieron dar cuenta de que esta persona no estaba en condiciones mentales suficientes para poder llevar a cabo las tareas que estaba abordando y las consecuencias que ello implica, por supuesto habrá de ser responsable como tal. Sí, sí, sí. Y tendrá que responder por los actos que hubiere llevado a cabo sin el debido, bueno, control y deber de cuidado en este aspecto, ¿no? De las personas que representan al Estado en el exterior frente a otros organismos o estados, lo que fuere. Ok. Bueno, Gracias. muy bien. Seguimos entonces. Ahora bien, hablamos en primera instancia actos cometidos por funcionarios o agentes del Estado. Ahora bien, vamos a hablar de aquellas personas que no pertenecen a un órgano del Estado, no son funcionarios, pero que sin embargo se encuentran facultadas por las leyes para ejercer atribuciones del poder público. ¿A qué hablamos específicamente? En la Argentina, este tipo de empresas no hay, o sinceramente, disculpen, no es de mi conocimiento corriente, no sé si tal vez sí en el Estado de Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos existen empresas de seguridad privada que son contratadas por Estados Unidos para que ejerzan una vigilancia en los penitenciarios de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas llevan a cabo deberes de vigilancia, de determinado control, de determinado seguimiento, por supuesto, de sentencias judiciales previas, ¿no? Que establezcan que una persona tiene que estar privada de su libertad y lo que ello implica. Y a su vez, bueno, por supuesto que ejercen un control, una determinada vigilancia y velan por el cumplimiento del respectivo reglamento penitenciario que existe en esa unidad. Entonces, bueno, frente a cualquier tipo de, más que nada que hablamos de violaciones a los derechos humanos, cuestiones específicas que puedan surgir en este marco, el Estado habrá, una vez probado, por supuesto, el Estado habrá de tener que responder, aun cuando no hablemos de, bueno, funcionarios que representen al gobierno, ¿sí? al Estado como tal, sino que son contratados como particulares privados, pero que cumplen esta función de ejercer un poder público como el que significa justamente, bueno, controlar las cárceles y hacer cumplir, en este caso, no hacer cumplir las penas, porque bueno, eso es una cuestión de control judicial específicamente, pero más allá de eso, la regulación dentro de la vida del penal la llevan a cabo estas empresas y estas cuestiones. Yo he visto un par de veces, es común en canales History, bueno, que den documentales sobre este Discovery también. No sé si en Colombia está, seguramente que estos canales sí. y muestran cómo, bueno, cómo se llevan a cabo este tipo de tareas en estos penitenciarios. Bien, después como siguiente posible responsabilidad del Estado, la vamos a encontrar frente a actos que hayan sido cometidos por agentes u órganos de otros estados puestos a su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es muy común, en realidad hay muy poquitos casos en los que se da, pero que pueden generar responsabilidad internacional. Acá hablamos específicamente de cuestiones relativas a acciones diplomáticas, tareas diplomáticas que se llevan a cabo, un fallo que hay al respecto es el Chevreul, donde era un cónsul británico que se encontraba en Persia, tenía una serie de documentaciones que tenía que entregarle a sus pares en Francia, y este hombre pierde la documentación.
Así que finalmente se dispuso una responsabilidad conjunta entre el Reino Unido y Francia frente a los hechos que habían ocurrido, pero es muy específico, porque hablamos de un órgano o Estado que le establece, o sea, solicita o pone a disposición, como dice específicamente la norma, a un agente u órgano de otro Estado a fin de llevar a cabo una tarea determinada. Pero bueno, yo les digo, es en este marco específico de cuestiones de este tipo, más que nada de carácter diplomático, que se da este punto. Bien. Perdón, chicos. Mi perrito. Bueno, continuamos. Esto lo hace la virtualidad. Está Vamos al cuarto punto. Sí, sí. Sentí un ruido y enseguida ladro. Bien. Bueno, hablábamos entonces de estos actos cometidos por agentes u órganos, y a su vez el cuarto punto, que el acto sea cometido por una persona o grupo de personas que actúa de hecho, por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado. Esto tiene que ver específicamente con uno de los fallos que vamos a tratar, el de Nicaragua versus Estados Unidos, donde aquí nos adentramos en el tema de justamente la responsabilidad internacional de los Estados por el accionar llevado a cabo por particulares, ¿sí? Si bien es una excepción esta que se aplica, que frente a determinados actos de los particulares el Estado deba responder, existen determinadas situaciones donde, bueno, están dispuestas específicamente y que también, bueno, los ayudarán a resolver el problema número 3. Este punto es una de esas situaciones. Hablamos de una relación de hechos, es decir, que no existe una relación formal donde estas personas actúan como agentes o funcionarios del Estado, pero sin embargo reciben determinadas órdenes de otros estados que afectan o generan un acto ilícito donde se está produciendo el hecho y por lo tanto implican que este Estado que lleva a cabo dichas órdenes frente a este grupo de personas deba responder, ¿sí? Acá hablamos específicamente de, bueno, este fallo que les comento, Nicaragua con Estados Unidos, que se presenta ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que hace Nicaragua es demandar, en este caso a los Estados Unidos, porque se había dispuesto, era en la época de la revolución, no recuerdo bien la fecha, pero es en 1966, si no me equivoco. Está bien en el fallo, disculpen que no recuerdo bien el año en que se producen los hechos. ¿Qué pasa? O sea, Nicaragua lo que hace es presentar la respectiva demanda contra Estados Unidos por haber llevado a cabo una serie de actos que implicaban una violación al Estado nicaragüense, específicamente por haber llevado a cabo determinadas acciones relacionadas con bueno, planificación, planificación, otorgamiento de determinado financiamiento, cuestiones específicas hacia un grupo denominado los contras. Eran los contras revolucionarios en este caso, así se llamaban, era un grupo autónomo terrorista que tenía por finalidad en ese momento derrocar al gobierno nicaragüense, y a tales efectos habían llevado a cabo una serie de crímenes internacionales terribles, tanto en materia de violación de derechos humanos como de derecho internacional humanitario, y justamente Nicaragua, lo hacía responsable a Estados Unidos de tales hechos. Acá la Corte, tuvo que hacer una especie de estudio, estudió específicamente qué iba a aplicar en este caso. Si la teoría del control efectivo o del control general. Es decir, ¿Estados Unidos llevó a cabo un control efectivo sobre este grupo de personas, más allá de determinadas planificaciones y cuestiones específicas sobre las cuales abordaba, ¿no? Y llevaba a cabo determinadas mandatorías al respecto, pero que
no implicaban específicamente la responsabilidad directa de Estados Unidos sobre estas violaciones hacia los derechos humanos y hacia el derecho internacional humanitario que se había sucedido como tal. Bueno, finalmente la Corte aplica justamente esta teoría del control efectivo y dispuso que si bien había tenido participación en la planificación, dirección y apoyo de las operaciones que llevaba a cabo este grupo, los contrarrevolucionarios, así se denominaban, era la resistencia nicaragüense, como se hacían llamar, no hubo un control tal que implicara que Estados Unidos sí fuera pasible no de responder frente a estas violaciones de derechos humanos, aun cuando sí tuvo cierto sesgo de responsabilidad ante esta planificación y apoyo que existía. Como para que vean que lo que hace justamente, lo que hacen las Cortes al evaluar esta cuestión, lo hacen en un marco muy específico y teniendo en cuenta los hechos que se sucedieron y cuál es el grado de participación que los estados tienen. Y desde ahí, bueno, disponen finalmente cuál será el deber de responder que implicará a estos estados finalmente llevar a cabo. Bien, ahora vamos al siguiente, bien, estábamos en que actúe de hecho, que el acto, al quinto, que el acto sea cometido por un particular que es ajeno al Estado, pero nuevamente acá, que ejerza de hecho funciones públicas en ausencia de autoridades oficiales y en circunstancias que requieren el ejercicio de tales funciones. Acá no hablamos de una actuación de hecho que genere un efecto en otro estado, sino determinadas acciones que ejercen efectos dentro del territorio del mismo estado, pero que personas ajenas al mismo las ejercen de hecho. Acá tenemos otro ejemplo para poder ver esta situación. Acá hablamos específicamente del caso Jagger contra Irán. Perdónenme un minutito, chicos, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bárbaro. Sí. Pero pensé que se me había cortado. Bien, hablábamos entonces de este fallo, el fallo Jagger contra Irán. Bien, este se presentó ante el Tribunal de Reclamos entre Irán y los Estados Unidos. Surgió en un marco muy, muy particular en el año 1979, donde en este caso también hablábamos en Irán de un grupo revolucionario, así se llamaba, los Guardias Revolucionarios, quienes eran un grupo de particulares. Posteriormente, cuando en ese momento, eran fuerzas de seguridad de facto que estaban al mando, que respondían a quien después finalmente pasa a ser, incorporado como gobierno oficial, era el dirigente Ayatollah Khomeini. Y bueno, en el marco de Irán, tuvo un proceso revolucionario también muy, muy complicado. ¿Cómo se da esta situación? Este señor Jagger era un civil estadounidense que cumplía funciones en Irán, estaba trabajando en Irán, es cooptado por estas fuerzas y ¿qué se cumple al respecto? La cuestión que sucede es que es llevado al aeropuerto en ese momento de Irán. Primero se lo arrestan en su trabajo. Se lo lleva a un hotel junto con su familia, están ahí varios días, y posteriormente es llevado a este aeropuerto de Irán, donde se le incauta dinero que este señor tenía, y junto con su familia son subidos a un avión y repatriados hacia Irán, ¿sí? Son enviados hacia Alemania. Son enviados hacia Alemania. ¿Qué significó toda esta cuestión? Que, bueno, por supuesto, frente a la demanda que se presenta en este caso ante el Tribunal de Reclamos, los Estados Unidos que planteaban, ¿no?, la responsabilidad, por supuesto, de Irán ante los hechos cometidos frente a su nacional estadounidense.
Lo cual en ese caso el tribunal, ¿qué dispuso al efecto? Que sí había responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque si bien los actos habían sido cometidos por los particulares y en ese momento no había un gobierno oficial dispuesto, llevaban a cabo estas tareas correspondientes en materia migratoria y aduanera, porque, bueno, llevaron a cabo todas las gestiones suficientes para que esta persona subiera al avión respectivo y antes habían incautado el dinero propio que este señor, esta familia poseía, y estos lugares que deberían haber sido ocupados por funcionarios oficiales que en ese momento estaban dispuestos al cargo de quien era el gobierno oficial, no existían como tales. Entonces, bueno, ¿qué generó esto? La respectiva necesidad de responder y la responsabilidad del Estado iraní ante estas circunstancias. Más aún teniendo en cuenta que posteriormente este grupo de insurrectos llega al poder del Estado que se proclama como tal. Acá vemos, hacemos una pequeña visión hacia el último punto, donde dice que el acto se ha cometido por un movimiento insurreccional que luego llegue al poder del Estado. Acá vemos un matiz de un ejemplo de tales circunstancias. Bien que hablamos de otro tipo de actos específicos llevados a cabo por movimientos insurreccionales, pero que justamente posteriormente pueden derivar en arribar al poder de dicho Estado, convertirse en un gobierno oficial. Por lo tanto, todo lo que hubieran cometido con anterioridad a dicha instancia le son atribuidos al Estado como tal, porque es quien adquiere el poder y finalmente, bueno, actúa en su nombre y consecuencia. Y nos queda... Como que se reafirma la culpabilidad del Estado. Sí, Federico. ¿No? Es como que se reafirma la culpabilidad del Estado. Está el micrófono apagado. ¿Escuchás? ¿Hola? Yo sí lo escucho. Hola. Hola, ahí te escucho bien. Sí, perdón. ¿Me escuchás? Es como que se reafirma la culpabilidad del Estado. Exacto, ¿por qué? Porque si bien, o sea, en la primera situación que tenemos, o sea, el Estado debería haber ocupado esos lugares públicos y llevar a cabo este tipo de gestiones. Acá en el ejemplo específico hablamos de cuestiones relacionadas en materia aduanera y de migraciones, por supuesto, que, bueno, se estaban cumpliendo por un grupo ajeno en ese momento al gobierno oficial, al Estado oficial. Sin embargo, acá que vemos una negligencia nuevamente, porque el Estado, ¿qué debería haber hecho? Por supuesto, remover a estas personas y llevar a cabo, o sea, poner a sus funcionarios oficiales y no permitir que este tipo de violaciones a, bueno, obviamente una obligación internacional, pero acá hablamos de violaciones a los derechos humanos, con todo lo que ello significa, justamente se ven claramente afectados como tales, y el deber del Estado de responder en ese momento no existió como tal, fue negligente, y eso implica justamente responsabilidad internacional a tales efectos. En el último caso, sí hablamos, pueden ser las mismas circunstancias, pero finalmente quien estaba en ese momento en el gobierno como tal ha sido derrocado y el movimiento asciende y finalmente toma el poder o el control del Estado. Por lo tanto, ahí más aún hablamos de responsabilidad internacional del Estado por esos hechos que finalmente hubieran cometido. Y bueno, en última instancia, que es el que charlaremos específicamente, ya estamos en tiempo, la semana que viene, lo vamos a tratar bien en profundidad, el fallo de la Embajada de Teherán, donde el Estado reconoce y adopta como propios comportamientos de determinadas personas ajenas a él. Así que bueno, lo vamos a dejar pendiente porque lo habremos de tratar específicamente el miércoles, que es la próxima clase. Bueno, muy rapidito. Pasamos a ver. Bueno, no, pues este es un tema un poquito más largo que requiere que lo expliquemos bien, así que la semana que viene nos quedará pendiente entonces para finalizar con este tema. Aquellas circunstancias que excluyen la ilicitud, lo que charlábamos hoy hace un ratito, bueno, ahora lo vamos a ver bien.
cuándo hay un consentimiento, una legítima defensa, qué son las contramedidas, vamos a ver todo eso, causales de fuerza mayor, por supuesto, peligro extremo o estado de necesidad. Estos quédense tranquilos, que son todas cuestiones que veremos el miércoles, el pasado mañana. Y a su vez, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la responsabilidad? Porque hasta ahora hablamos de la responsabilidad específica. Bueno, ¿qué corresponde que deje de producirse o en qué cuestiones específicas el Estado habla de tener que responder y frente a qué circunstancias para poder ya sea volver las cuestiones al estado anterior antes de la obligación internacional o, bueno, responder específicamente frente a el perjuicio que se hubiera causado como tal. Así que bueno, chicos, esto muy bien. Ya lo dejamos dispuesto para la clase del miércoles. ¿Alguna duda, alguna cuestión hasta acá? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Entendieron? Sí. ¿Comprendieron? Sí, sí. Bueno, Muy bien. me alegra mucho entonces. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles entonces. Que descansen. Bueno, gracias. Chao, feliz Buenas buenas noches. Chau, chau. Hasta luego.